Hola, soy Juan. Y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Era una fría noche de invierno en Madrid. El viento soplaba por las estrechas calles del barrio de Lavapiés, produciendo un sonido casi humano, un gemido largo y continuo que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Clara, una joven enfermera de 27 años, acababa de llegar a casa después de un turno agotador. Con la ciudad aún ocupada afuera, cerró con cuidado la puerta del pequeño departamento, colocó su celular en la mesa de noche para cargarlo y se arrojó sobre la cama, exhausta. La rutina de Clara siempre ha sido sencilla, pero también marcada por una peculiar superstición que su abuela repetía desde pequeña. Nunca salgas de casa si ya estás en la cama por la noche. Lo que te espera afuera no es de este mundo. Clara nunca prestó mucha atención a estas palabras, tratándolas como meros cuentos para asustar a los niños, hasta esa noche. Mientras se metía bajo las sábanas, escuchó un sonido que le heló la sangre. Pasos en el pasillo del edificio. Pero no era el caminar apresurado de un vecino que llega tarde, era un caminar arrastrando los pies, como si alguien se moviera con dificultad. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Clara contuvo la respiración, tratando de convencerse de que era solo paranoia provocada por el cansancio. Se acurrucó aún más en la cama, con la vista fija en el techo, tratando de ignorar el sonido. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El sonido de la cerradura de la puerta que se estaba probando resonó por todo el apartamento. El corazón de Clara dio un vuelco. Sabía que había cerrado la puerta. ¿Quién estaría intentando entrar? Más importante aún, ¿por qué alguien haría esto a esa hora de la noche? Sintiendo que el pánico se extendía por su cuerpo, intentó levantarse, pero algo en la atmósfera de la habitación pareció empujarla hacia la cama. Un peso invisible parecía presionarla contra el colchón, como si la propia casa intentara impedirle actuar. Clara se quedó quieta. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, pero el miedo la mantuvo paralizada. El sonido de la puerta al cerrarse se detuvo, pero luego fue reemplazado por algo aún más inquietante, golpes ligeros y rítmicos, como si quien estuviera al otro lado supiera que estaba despierta. Cerró los ojos con fuerza, esperando que fuera solo su mente jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que era real. El sonido continuó, una insistencia lenta y metódica que parecía burlarse de su miedo. Con un tremendo esfuerzo, Clara logró alcanzar el celular que estaba sobre la mesa de noche. Cuando desbloqueó la pantalla, notó que no había señal. Esto nunca sucedió en su área. Decidió utilizar el intercomunicador para llamar al portero, pero el sistema también estaba caído. El pánico empezó a convertirse en paranoia. Quienquiera que estuviera del otro lado parecía saber exactamente lo que estaban haciendo, aislándola dentro de su propia casa. De repente, el silencio se hizo cargo. Los golpes cesaron. Clara esperó, intentando captar algún sonido, pero todo parecía demasiado silencioso. Llegó un alivio momentáneo, pero pronto fue interrumpido por un ruido proveniente del baño. El sonido era bajo, algo que ella casi no notó como un goteo, pero había algo más, como el arrastrar de pies sobre la cerámica. Intentó ignorarlo, pero el sonido empezó a hacerse más fuerte, volviéndose más claro y más cercano. Clara no recordaba haber dejado nada goteando, ni haber ido al baño antes de acostarse. Lentamente se puso de pie, cada paso más pesado que el anterior, como si algo intentara impedirle ir allí. Cuando abrió la puerta del baño, la recibió un frío antinatural. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras inquietas en las paredes. Fue entonces cuando lo vio. En el espejo empañado había huellas de manos, como si alguien se hubiera apoyado allí recientemente. El problema era que vivía sola. Con el corazón acelerado, Clara retrocedió, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. No era posible que alguien hubiera entrado. Estaba segura de que la puerta estaba cerrada con llave. Corrió de regreso al dormitorio, cerró la puerta con llave y empujó la cómoda para bloquear la entrada. Mientras intentaba calmarse, sucedió algo aún más inquietante. Sonó el timbre, pero no era el sonido habitual. Era un zumbido continuo y agudo que sonaba casi como un grito. Su instinto le dijo que no respondiera, pero la curiosidad, mezclada con la desesperación, empezó a intensificarse. Se acercó a la puerta lentamente, con el oído pegado a la madera, tratando de escuchar. Del otro lado,
No se oían respiraciones ni pasos, solo silencio, roto por el estridente timbre de la puerta. Cuando se detuvo, Clara dio un paso atrás, pero algo más la dejó helada. Una voz masculina, ronca y casi susurrada, llegó desde el otro lado. «Clara, abre la puerta. Es demasiado tarde para estar solo». El shock se apoderó de ella. Ese tono de voz, esas palabras, ella lo sabía, pero no tenía sentido. Era la voz de su exnovio, Javier, que había desaparecido misteriosamente hacía 2 años y se daba por muerto. Completamente aterrada, Clara no sabía si debía abrirla o si se trataba de algún tipo de trampa. Ella retrocedió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo golpeó con fuerza la puerta del dormitorio desde adentro. El golpe en la puerta del dormitorio resonó como un trueno, tan fuerte que las bisagras temblaron. Clara estaba paralizada, sangre fría corriendo por sus venas. Miró alrededor de la pequeña habitación, buscando algo para defenderse, pero la habitación parecía haberse convertido en una prisión, asfixiante y sin salida. Intentó gritar, pero su voz parecía atrapada, incapaz de romper el silencio que ahora se apoderaba del apartamento. Por un momento creyó que tal vez estaba soñando, que todo aquello era una pesadilla producto del cansancio extremo. Pero otro golpe, aún más violento, destrozó cualquier ilusión. De repente, la puerta del dormitorio se abrió, pero no como esperaba. El movimiento fue lento, casi calculado, como si la persona o cosa del otro lado quisiera prolongar tu miedo. Clara no pudo ver a nadie, pero un frío gélido invadió la habitación, trayendo consigo un olor metálico, parecido al hierro oxidado. En el suelo, junto a la puerta ahora abierta, Clara notó huellas húmedas que venían del baño. No eran normales, estaban desiguales, como si la persona hubiera arrastrado una de sus piernas, dejando un rastro desigual en el suelo de madera. El pánico se apoderó de ella, pero al mismo tiempo, algo más profundo comenzó a surgir. Un instinto de supervivencia que le gritaba que escapara a cualquier precio. Clara corrió hacia la ventana, intentando abrirla, pero parecía atascada, como si el propio apartamento la estuviera atrapando. Fue entonces cuando volvió a escuchar esa voz familiar, ahora más clara, que le susurraba directamente al oído. «No deberías haberte levantado de la cama, Clara». Se volvió bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Sintió que el aire se hacía más pesado, como si estuviera siendo absorbida hacia un lugar donde las leyes del mundo real no se aplicaban. Con un esfuerzo desesperado, empujó la cómoda que bloqueaba la puerta del dormitorio y corrió por el pasillo del apartamento, sin importarle el ruido. Al llegar a la habitación, Clara notó que la puerta principal estaba abierta, de par en par, balanceándose levemente con el viento frío. Sabía que no había abierto la puerta. Aún así, el deseo de escapar de ese lugar la llevó a cruzarlo sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó al pasillo del edificio, todo parecía fuera de lugar. Las luces parpadeaban erráticamente, las puertas de los otros apartamentos estaban cerradas con llave y el silencio era casi ensordecedor. Empezó a bajar las escaleras lo más rápido que pudo, pero con cada piso que pasaba, parecía regresar al mismo lugar. Los números en las puertas del apartamento no tenían sentido. 1B, 2B, 3B y luego 1B, 2B, 3B otra vez. Era como si estuviera atrapada en un ciclo sin fin, sin salida. De repente, Clara tropezó con algo en el pasillo y cayó. Cuando se levantó, vio lo que le había hecho tropezar. Una fotografía vieja y amarillenta de un grupo de personas. Reconoció un rostro en la imagen. Era Javier, su exnovio, pero no estaba solo. Estaba al lado de otras personas, y todos tenían un detalle inquietante. Sus rostros estaban ligeramente borrosos, a excepción de sus ojos que parecían vivos y la miraban directamente. Dejó caer la foto y corrió más rápido, llegando finalmente a la planta baja. Cuando abrió la puerta a la calle, fue recibida por un espectáculo que hizo que su corazón se detuviera. No estaba en Lavapiés, estaba en un lugar que no reconocía, una ciudad desierta, con edificios antiguos y calles cubiertas por una densa niebla. A lo lejos, vio una figura solitaria de pie bajo una farola parpadeante. Era Javier, mirándola fijamente, inmóvil, pero algo andaba mal. Su cuerpo parecía distorsionado, anormalmente alargado, y sus ojos brillaban con una luz pálida y sobrenatural. Dio un paso hacia ella, y fue en ese momento que Clara entendió.
La advertencia de su abuela no era una superstición cualquiera. Era una advertencia contra algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás podría imaginar. Clara sintió que el aire se congelaba a su alrededor mientras miraba a Javier bajo la parpadeante farola. Cada uno de sus pasos hacia ella parecía resonar en la calle desierta, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Quería correr, pero tenía las piernas pegadas al suelo como si la realidad a su alrededor conspirara contra ella. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era solo Javier quien lucía mal. Todo el lugar era un reflejo distorsionado de algo familiar. Las calles parecían pertenecer a Madrid, pero los edificios estaban desgastados y retorcidos, con ventanas vacías que la miraban como ojos muertos. El silencio era opresivo, roto solo por los pasos de Javier y el sonido lejano de algo que ella no podía identificar, como un lamento mezclado con una risa cruel. Haciendo acopio de todo el coraje que tenía, Clara dio un paso atrás, sintiendo que su instinto de supervivencia gritaba más fuerte que su miedo. Cuando intentó girar para correr, notó que las calles habían cambiado. Los caminos que se alejaban de allí se cerraron en callejones sin salida, y la única dirección disponible era hacia él. «Deberías haberte quedado en la cama, Clara», dijo Javier, su voz resonando como un eco distorsionado. Cada palabra cargaba una malevolencia que la hacía estremecer. Ella sabía que ese no era realmente él. Javier estaba muerto, y lo que fuera que se encontraba frente a ella era algo que tenía la apariencia de una máscara. Clara comenzó a retroceder lentamente, manteniendo la vista fija en la figura. De repente, recordó el collar que llevaba alrededor del cuello, un amuleto que le había regalado su abuela antes de fallecer. La mujer había insistido en que este objeto la protegería cuando el mundo se oscureciera. Sin otra opción, Clara agarró con fuerza el amuleto, sintiendo el frío metal en sus manos. La farola empezó a parpadear con más intensidad, casi como una luz estroboscópica, a medida que Javier se acercaba. El mundo a su alrededor pareció retorcerse. Las sombras en las paredes de los edificios cobraron vida, moviéndose como si estuvieran hechas de pura oscuridad. Clara cerró los ojos, sostuvo el amuleto contra su pecho y comenzó a murmurar palabras que apenas recordaba, algo que solía decir su abuela en las noches de tormenta. De repente, el aire a su alrededor cambió. El sonido opresivo fue reemplazado por un profundo silencio, y cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba nuevamente en el pasillo de su edificio. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos, pero el entorno parecía extrañamente normal. Miró la puerta de su apartamento, que ahora estaba cerrada como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo andaba mal. Al acercarse, vio que huellas de manos ensangrentadas cubrían la madera y el olor a hierro era más fuerte que nunca. El pasillo parecía interminable, como si se estirara mientras ella caminaba. Cuando finalmente abrió la puerta del apartamento, encontró todo destrozado. Las huellas húmedas seguían ahí, pero ahora había algo más. Un mensaje escrito en el espejo del baño, con letras temblorosas y líquidas, como si alguien hubiera usado su propia sangre. El mensaje decía: «Puedes escapar, pero nunca estarás solo». El terror se apoderó de ella, pero algo dentro de Clara empezó a cambiar. Se dio cuenta de que para sobrevivir no podía seguir corriendo. Necesitaba enfrentar eso. Respirando profundamente, tomó el amuleto nuevamente y comenzó a explorar el apartamento en busca de cualquier cosa que pudiera usarse como arma o protección. Cada habitación parecía más oscura que la anterior y Clara sentía como si algo la estuviera observando todo el tiempo. Cuando llegó a la cocina, vio que el cuchillo del pan estaba fuera de lugar. Lo extraño fue que no había nadie allí. El cuchillo estaba clavado en la pared, como si alguien hubiera intentado atacar algo, pero no hubiera dado en el blanco. Lo apartó y decidió que fuera lo que fuese, lucharía. Un sonido de risa resonó en la habitación y Clara supo que estaba lejos de estar a salvo. El sonido de la risa resonó a través de las paredes del apartamento, gutural y siniestro, como si resonara desde un lugar distante más allá de la comprensión humana. Clara agarró el mango del cuchillo entre sus manos y sintió el sudor correr por su frente. El aire era pesado, casi asfixiante, como si la presencia de esa cosa invisible estuviera consumiendo todo el oxígeno a su alrededor. Caminó lentamente por el pasillo. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un tambor,
con los ojos fijos en cada sombra que se movía en los bordes de su visión. Cada habitación parecía deformada, como si el apartamento hubiera sido consumido por una realidad distorsionada. El silencio fue roto solo por el sonido de algo arañando la pared, un ruido lento y metódico proveniente de la habitación. Clara sabía que necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera allí, incluso si sus instintos le gritaban que huyera. Abrió la puerta del dormitorio con un empujón brusco y encontró el espacio vacío, excepto por algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura familiar sentada en la cama. Era ella misma. Clara vio su propia imagen sentada allí, de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. La duplicada vestía exactamente el mismo pijama que usó antes de salir de casa, y sus manos descansaban en su regazo, sosteniendo el amuleto de su abuela. «No deberías haberte levantado de la cama», dijo la figura sin darse la vuelta. Su voz era idéntica a la de Clara, pero con una entonación extraña, algo que hacía que se le erizaran los pelos de la nuca. Clara no respondió. Dio un paso adelante, agarrando el cuchillo con más fuerza, pero la figura finalmente se puso de pie. Los movimientos eran extraños, casi mecánicos, como los de una muñeca que no encaja bien. Cuando se dio la vuelta, Clara dejó escapar un grito ahogado. Los ojos del duplicado eran completamente negros, como si fueran agujeros sin fondo, y su boca se estiraba en una sonrisa imposible, dejando al descubierto unos dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano. «Nunca debiste haberte levantado de la cama», repitió la figura, esta vez con la voz resonando de manera sobrenatural, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Clara retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, el duplicado corrió hacia ella con una velocidad inhumana, tirándola al suelo. El cuchillo se le cayó de las manos, se deslizó y Clara sintió el peso aplastante de la criatura sobre ella. Las manos de la duplicada eran frías y firmes, sosteniéndola por el cuello mientras la sonrisa se ensanchaba grotescamente, cubriendo casi todo su rostro. Desesperada, Clara estiró el brazo intentando alcanzar el amuleto que colgaba del cuello de la criatura. Le temblaban las manos mientras tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas. Cuando finalmente lo arrancó, un grito horrible resonó en todo el apartamento, tan fuerte que pareció destrozar el espacio circundante. El duplicado comenzó a temblar. Su cuerpo temblaba violentamente, mientras un espeso humo negro comenzaba a salir de su boca y ojos. La criatura soltó a Clara, cayendo al suelo y disolviéndose en una masa informe de sombras que rápidamente desapareció, dejando solo silencio en el aire. Clara cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento, mientras el corazón le latía como un tambor dentro del pecho. Miró alrededor de la habitación, que ahora parecía normal otra vez, pero algo dentro de ella sabía que este no era el final. Al levantarse vio algo escrito en la pared, donde antes había estado limpia. Las palabras escritas con letras torcidas y manchadas dicen: «Esta vez escapaste, pero él siempre regresa». Clara salió corriendo del apartamento, bajó apresuradamente las escaleras y salió a la calle. Madrid volvía a parecer normal, con coches pasando y gente caminando despreocupada, pero Clara no se sintió aliviada. Sabía que estaba marcada, que esa cosa la seguiría donde quiera que fuera. Mientras caminaba por la calle, sintió una presencia detrás de él, pero cuando miró hacia atrás, solo vio su sombra, una sombra que, extrañamente, parecía sonreír. Clara pasó semanas intentando olvidar lo sucedido esa noche. Se mudó a un nuevo apartamento en el centro de Madrid, donde las calles siempre estaban transitadas, e instaló cámaras de seguridad en cada rincón de su nuevo hogar. Tiró el amuleto que le había arrebatado a la criatura, convencida de que le había traído protección y maldición. Por un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. El mundo volvía a ser un lugar racional, iluminado por la rutina y las personas que lo rodeaban. Clara empezó a creer que el episodio no era más que una alucinación o una crisis nerviosa provocada por el estrés, pero en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Clara sintió el viejo peso del cansancio. La luz de su escritorio parpadeaba levemente, algo que había notado antes, pero a lo que nunca le prestó mucha atención. Con los ojos entrecerrados, escuchó un ruido proveniente del pasillo de su departamento. Un sonido ligero,
casi imperceptible, pero que hizo que su cuerpo se enfriara. Ella lo ignoró y se dijo a sí misma que era solo la plomería o un vecino. Sin embargo, el sonido continuó. Eran pasos, lenta y rítmicamente, cada vez más fuerte y más cerca. Clara sintió el mismo pánico que la había invadido aquella noche en su antiguo apartamento. Cuando se levantó y se dirigió a la puerta, miró por la mirilla y no vio nada más que oscuridad. La luz del pasillo, siempre encendida, estaba apagada. Se le formó un nudo en el estómago y le temblaron las manos mientras giraba la llave en la cerradura. Incluso sin abrir la puerta, podía sentir que el aire a su alrededor se volvía más frío. De repente, escuchó el sonido de algo corriendo por el suelo, como agua goteando. Miró hacia abajo y vio que una sustancia negra y viscosa comenzaba a filtrarse por la base de la puerta. Antes de que pudiera retirarse, la sustancia comenzó a extenderse, formando palabras ante sus pies. «Te lo dije». Clara intentó correr a su habitación, pero sintió como si el aire a su alrededor la atrapara, como si el propio apartamento hubiera cobrado vida. Las luces comenzaron a parpadear y las paredes parecieron cerrarse lentamente, atrapándola. Ella ya no estaba en el apartamento. El entorno a su alrededor había cambiado a ese lugar distorsionado que ella reconocía bien, con interminables calles y edificios que no seguían las leyes de la física. Todo volvió a quedar en silencio, salvo el sonido lejano de aquella risa macabra. De repente, una voz suave y familiar vino detrás de ella. «Clara, ¿por qué sigues intentando escapar?». Era la voz de Javier. Se dio la vuelta lentamente, su corazón latía como un tambor en sus oídos. Allí estaba él, parado bajo una farola que parecía ser la única fuente de luz en ese mundo. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él empezaron a aparecer figuras oscuras y retorcidas, moviéndose como sombras vivientes. Sus ojos brillaron en la oscuridad y Clara supo que ese era el verdadero final. Intentó gritar, pero su voz no le salía. Cuando las figuras comenzaron a avanzar, todo a su alrededor se disolvió en la oscuridad. A la mañana siguiente, el nuevo apartamento de Clara estaba vacío. Las cámaras de seguridad no mostraron señales de entrada o salida, y sus cosas estaban intactas. La única pista de que algo andaba mal fue un mensaje escrito en el espejo del baño, como la primera vez: «Siempre vuelve». En la ciudad, la historia de Clara pronto se convirtió en otra leyenda urbana. Los vecinos comentaron sobre la mujer que había desaparecido sin dejar rastro, y algunos juraron haber escuchado risas lejanas o pasos en las escaleras por la noche. Clara se convirtió en una víctima más de aquella vieja advertencia, olvidada por muchos: nunca salgas de casa si ya estás en la cama por la noche.